Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Sosa Hernández, soy de la sección 01 de Psiquiatría Forense de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. A mí me tocó el tema de narcisista maligno. El narcisista maligno es una combinación de la personalidad narcisista, paranoide, antisocial y de sadismo. Esta pues es la forma más grave de las personalidades narcisistas y pues se puede decir que es intermediario entre la personalidad narcisista como tal y del antisocial. Erich Fromm fue el primero en utilizar este término en 1964 y lo definió como una enfermedad mental grave que pues representaba o representa la quinta esencia del mal. También la calificó como la patología más grave y que es la raíz de la destructividad e humanidad más viciosa. Además, este trastorno de personalidad no se encuentra establecido en el manual DSM-5 y pues debido a estos pacientes pues tienden a dejar a las personas con las que se relacionan a veces traicionadas, temerosas, manipuladas, engañadas o devastadas. Sus patrones de conducta pueden llegar a ser muy deshumanos si pues llegas a relacionarte con ellos. El narcisista maligno pues comparte la mayoría de los rasgos de personalidad característicos de la personalidad narcisista, tales como la grandiosidad, también el comportamiento destructivo, tendencia al engaño, la mentira o simplemente falta de empatía. Pues trastorno, como ya les dije, es especialmente grave y peligroso, ya que pues debido a sus rasgos o características ya mencionadas. Su característica de grandiosidad, pues al igual que el narcisista común, exagera sus logros y grandiosidad para esconder pues la tremenda falta de autoestima y la inseguridad personal que pues experimenta. El narcisista maligno no requiere de una atención externa. Ellos toman completamente verdaderas sus características que pues ellos tienen. En la falta de empatía, pues comúnmente no toman en cuenta los sentimientos de las demás personas, o sí, pero solo en casos de que les fueran útil. Además de que no suelen llegar a sentir ninguna clase de remordimiento, porque sienten que nunca se equivocan y que todo lo que hacen lo hacen bien. Tampoco no paran de mentir y menos cuando se trata de conseguir lo que quieren. Su comportamiento pues suele destruir relaciones más pues en vez de construirlas. También tienen un pensamiento paranoide. Para él nadie es de confianza. Solo existen dos tipos de personas, que son las que están con él o las que están en contra de él. Si chocaran con este tipo de personas, pues se podría entender que estarían en un conflicto, ya que pues activarían su creencia de que otras personas van en contra de él, y esto pues puede ser utilizado como mecanismo de defensa. También como les había dicho, tiene tendencias sádicas. Pues puede comportarse de manera cruel con otras personas, llegando a ser incluso llegando a utilizar la agresión física, mental, llegando a provocar a sí mismo el dolor, sufrimiento o también la humillación a otras personas para pues así también sentirse mejor. Al realizar esto, pues como que les sube la autoestima. Es decir, pues como había mencionado antes, no experimentan alguna clase de culpa, o tampoco pues respetan la integridad o los derechos de otras personas.
El narcisista maligno se encuentra ubicado en la estructura de personalidad del limítrofe bajo. Estas personas presentan una gran variedad de síntomas, entre ellas pues frecuentes y repentinos cambios del estado de ánimo, relaciones interpersonales intensas o inestables que alternan entre los extremos de idealización y de evaluación. También tienen sentimientos crónicos de vacío, soledad y aburrimiento. Estos pues también actúan de forma impulsiva sin valorar las consecuencias. El narcisista maligno se puede llegar a confundir con las personas antisociales, ya que tienen pues rasgos similares, pero por ello pues tenemos que estudiarlos muy bien en cuanto a sus características, porque pues tienden a parecerse mucho. En consecuencia, al estar ubicado en el trastorno limítrofe bajo, dentro de las 3 tópicas freudianas, el narcisista maligno, según la primera tópica, que sería la topográfica, pues se encuentra en el inconsciente, o sea que en el nivel más profundo de la mente, donde se habla o donde se encuentran más bien los pensamientos, los impulsos, los recuerdos y fantasías, que es lo que comúnmente los caracteriza. Asimismo, en la segunda tópica, o sea, la dinámica, pues está hablando del ello, ya que en el ello pues opera a través del principio del placer inmediato, es decir, que su conducta pues se rige precisamente por los impulsos, los deseos, el placer, pues sin tener mucho en cuenta las posibles consecuencias, y por lo tanto dentro de las fases del desarrollo psicosexual se quedó en la fase anal. Como vimos en clase, la ansiedad es un estado emocional que comúnmente se da por miedo a algo que pues no varias veces sabemos el por qué. Además es acompañado del nerviosismo. Por tanto, este trastorno, de acuerdo a las clasificaciones de ansiedad que vimos, en la primera pues se encuentra en un mini brote psicótico, que es cuando una persona pues pierde el contacto con la realidad y es incapaz de distinguir entre lo que es auténtico y lo que no. Por ejemplo, suelen sentir voces que susurren en su cabeza, o que todo el mundo esté en contra de ellos, entre otras cosas. Y en la segunda clasificación se encuentra con ansiedad moral, que es cuando hay un conflicto entre el ello y el super yo. En otras palabras, pues un miedo a la propia conciencia. Eso se da cuando estamos motivados para expresar un impulso instintivo contrario a nuestro código moral. El super yo pues viene a hacernos sentir vergüenza o culpa, aunque pues rara vez lo último no se dé en el narcisista maligno, como ya vimos anteriormente sus características. Como mecanismo de defensas, como sabemos, son manifestaciones que pues las personas empleamos para defender emociones o pensamientos que nos puedan producir ansiedad o sentimientos depresivos o una herida en nuestra conciencia o algo así. También pues son una parte íntegra del funcionamiento psíquico de toda persona, y solo se les considera patológicos cuando se abusa de ellos o cuando son demasiado rígidos. Este trastorno pues tiene como mecanismo de defensa la represión, la negación, la regresión y el control omnipotente. La negación pues se basa en negar el dolor u otros sentimientos de desagrado. Pues se considera de los mecanismos de defensa menos efectivos. La regresión es el proceso de volver a una etapa anterior del desarrollo, en la que la satisfacción era más inmediata
o el disgusto era menor. Un ejemplo es el comportamiento de los niños que al tener dificultades en sus relaciones con otros niños, pues regresan, por ejemplo, a la fase oral y pues utilizan el uso de chupetes o inclusive comen en exceso. El control omnipotente pues consiste en la fantasía de que la fuente de todo lo que sucede es los de los deseos de uno mismo. En sus pruebas más benignas pueden aparecer como la ideología de si uno quiere algo, sea lo que sea, pues lo va a conseguir y va a apostar por ello para conseguirlo, aunque pueda que a veces sea algo irreal, pero los motiva a realizarlo. Como fobias del narcisista maligno tenemos la atelofobia, que pues hace referencia al miedo a no ser suficientes buenos en lo que hacen y o perfectos. También la algofobia, que pues tiene miedo excesivo al sufrir dolor. Yo lo digo porque muchas veces no se pueden relacionar con o llegar a tener una buena relación con ciertas personas, o con las personas que se relaciona, pues las relaciones como que no son para bien o así. También tenemos la atrofobia, que es miedo irracional y enfermizo a las personas, que pues también a mi punto de vista, pues al ser muy egocéntricos o sentirse superior a los demás, pues hace que tengan como a rechazar a las personas, o que no quieran pues tener una relación con esas personas por miedo a que sean superior a ellos, o que no sean lo suficiente buenos o perfectos para su entorno. Como desviaciones y trastornos sexuales, o sea, perversiones, pues a mi punto de vista pues es el sadismo, como ya habíamos comentado. Pues les gusta dominar, también pues aplicar dolor a las personas, ya que eso les da algo de satisfacción o les sube la autoestima. También siento que en cierta parte también podrían ser algo masoquistas, o sea, también les gustaría como sufrir o sentir algo de dolor, pero no tan como emocional o algo así que les haga pues bajar el autoestima. También el exhibicionismo, que pues es que les gusta pues ser vistos por los demás, que les da el placer de que hablen, no, pues es muy guapo, es muy inteligente, hace muy bien sus cosas, todo eso pues les encanta. Como caso clínico o ejemplo de este trastorno, tengo a Hitler, que es pues un personaje, una persona que pues se característica o tiene pues las características de ese trastorno, que es el narcisista maligno, debido a que era muy egocéntrico. También pues al ser egocéntrico pues tenía pues tendencias a la discriminación, como vimos. Pues rechazaba a ciertas personas que no fueran alemanes o que pues lo siguieran en su política, ya que pues si no mal recuerdo, o si recuerdan, llegó a emplear pues varios, no en sí él, pero pues sí por su gobierno, delitos como asesinatos, pues había guerra, y pues consecuencia de esto pues se llevó a cabo delito como el genocidio. Además que pues también
Pues como dije, hacía discriminación en cuanto a su raza, o sea, por el color de piel, también por el lugar de origen, incluso por discapacidades que tenían ciertas personas, pues decía que eran como un 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 peligro para la raza. Igual pues como les comenté, pues le gustaba tener dominio pues por más territorios, por ello la guerra pues se expandía. Le gustaba tener pues mucho poder y pues por ello, por todo lo que realizó, pues llegó a ser una gran potencia de Europa y pues por ende del mundo. Pero pues al igual que pues tenía esas características de egocentrismo, todo eso de grandeza y así, pues también, como les dije al principio, pues eso tapa como su autoestima, o su baja autoestima más bien, debido a que pues como saben llegó a suicidarse. Pues así terminó su vida, pues al ser presentado, exhibido como una persona perfecta, pues al estar él solo, pues llegó a la depresión y todo ello, y pues por ello así su vida terminó. Ahora bien, pues en el aspecto médico legal, considero que son imputables, ya que pues debido a que se encuentran con salud mental y un desarrollo pues completo mentalmente, pues saben lo que hacen y las consecuencias de sus acciones. Pues en pena o sanción, pues al ser personas muy agresivas, pueden ser propensos a cometer delitos como discriminación, homicidio, el genocidio, como les comenté con Hitler. En el estado de Michoacán, en su código penal pues estatal, en su artículo 117, pues el homicidio simple dice que quien prive de la vida a otra persona se le impondrá de 15 a 30 años de prisión. Y pues en el Código Federal Penal Federal, en su artículo 149 bis, pues nos habla del genocidio y de cómo se puede llegar a realizar, y también pues su pena se impondría de 20 a 40 años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 días de salario mínimo. Sería todo de mi parte. Traté de pues agregar toda la información que se nos ha pedido. Busqué muchos recursos para obtener toda la información, debido a que pues como lo mencioné al principio, pues no se encuentra en el manual. Espero pues sea de su agrado y muchas gracias.